Pero resultó irónico que el siguiente gran campeón de los pesos pesados proviniera también de aquel Estados Unidos más lento del pasado, aunque esta vez desde la frontera del oeste. En 1914, Jack Dempsey era un adolescente errante, uno de los miles jóvenes vagabundos que deambulaban sin rumbo fijo por Estados Unidos. Se subía a los trenes de mercancías para ir en busca de trabajo o de la posibilidad de disputar algún combate. Era un vagabundo. Era un chico al que le gustaba ir de un lado para otro en una época, en este último siglo, en la que la gente viajaba para encontrarse a sí misma y para encontrar un lugar que les diera paz. Se subía a los trenes y se peleaba en estas tabernas que tenían serrín en el suelo. Siendo aún un adolescente, Dempsey se marchó de casa para ir en busca de trabajo en las minas y en los parques forestales de las montañas rocosas. Al igual que John L. Sullivan, se dio cuenta de que lo que sabía hacer mejor era pelear. Era capaz de enfrentarse a cualquiera. Él siempre me dijo que fuera del ring era más peligroso que dentro. Porque en el ring había saltos, había guantes y había un árbitro. Pero lo más peligroso que hizo fue luchar en los bares. Una de las filosofías de Dempsey en el ring, que resumió él mismo muy bien, fue cuanto antes mejor. Por eso le gustaba dejar KO al contrario en el primer asalto. Pero Dempsey tenía mejores planes para su futuro. A los 19 se marchó del oeste y se instaló en Nueva York, decidido a ganarse una gran reputación como boxeador profesional. Llegó a Nueva York alrededor de 1916 y nadie había oído hablar de él. Iba diciendo que era el campeón de los pesos pesados en las montañas rocosas, pero ese título no existía. No tenía dinero para pagarse un hotel, por lo que dormía en Central Park y seguía buscando meterse en algún combate. El estilo agresivo y de pelea callejera de Dempsey pronto atrajo la atención del legendario promotor de boxeo Tex Rickard. Tex Rickard fue fácilmente el mayor promotor de boxeo que haya existido. No solo estuvo montando combates desde 1906 en las ciudades de las minas de oro, porque él mismo fue un buscador de oro, sino que llegó al Madison Square Garden de Nueva York y concertó combates para Dempsey. Sí, se aprovecha del éxito de Jack Dempsey, pero sin Tex Rickard no hubiera habido ningún Jack Dempsey. En 1919, Dempsey había dejado fuera de combate a tantísimos boxeadores que Tex Rickard decidió que había llegado su gran momento. Rickard concertó el combate con el que Dempsey siempre había soñado, contra el defensor del título del campeón del mundo de los pesos pesados, Jess Willard. Willard era un verdadero gigante y el boxeador más temido de la época. Medía 1,98 y le sacaba 15 centímetros y 26 kilos a Dempsey. Para los aficionados al boxeo, Dempsey no tenía ninguna posibilidad. Durante todo el tiempo que estuvo entrenándose para el combate contra el gigante Willard, nunca le dejaron que lo viera. Su preparador, Doc Curran, le decía, sí, Willard es grande, pero no es más que un cubo de manteca fuera de forma. Y Dempsey dice que cuando se subió al ring y le vio con su 1,98 y sus 113 kilos de peso y sin un gramo de grasa en el cuerpo, se dio cuenta de que tendría que pelear no para conseguir el título, sino para salvar su vida. El combate se celebró delante de 18.000 espectadores en Toledo, Ohio, el 4 de julio de 1919. Jess Willard era uno de esos tipos gigantes. Era un mamut, incluso entre los pesos pesados. No era un gran boxeador, no tenía nada de velocidad, y Dempsey tenía velocidad, sabía esquivar los golpes. Una de las cosas más características de su estilo eran sus golpes desde una posición agachada. Le gustaba hacerlo porque así aprovechaba su gancho de izquierda, con el que hacía retroceder al contrario, y podía hacerle mucho daño. Golpeaba muy duro. Después de 90 segundos rodeándole, de repente Dempsey vio un pequeño hueco. Le lanzó un gancho de izquierda por ese hueco y resultó ser el puño más duro que se haya visto. Le impactó en un lado de la cara a Willard y le salieron dientes volando por el ring. Le rompió el hueso de la mejilla, la nariz, y Willard se desplomó.
En este caso que tenemos aquí, Jack Dempsey es un hombre muy fiero y, como pueden ver, pelea como si llevara 5 días sin comer. Hay que entender que se trataba de un joven Dempsey que tenía 24 años y que era totalmente explosivo. Estaba tenso y preparado para golpear. Mírenle, es increíble lo que hace. Noqueó a Jess Wheeler 7 veces en el primer asalto. Pero Wheeler era un valiente, muy fuerte, y se levantó. Así que continuó con su arremetida. En 1919 no había ninguna regla que impidiera a Dempsey continuar con ataques incesantes en el momento en que Wheeler se levantaba de la lona. Una de las cosas que sorprendería hoy a la gente es que los boxeadores no tenían que irse a un rincón cuando los noqueabas, sino que se podían quedar de pie junto a ellos. Así que en cuanto el gigante Wheeler se levantaba, Dempsey le lanzaba otro de sus potentes puñetazos. Resulta muy duro ver esa pelea. Turns and others rush jubilantly into the rope square. It's all over. The quickest heavyweight knockout on record. Pero no había acabado. Pensando que había ganado el campeonato, Dempsey abandonó el ring y se dirigió hacia el vestuario, pero había sonado la campana antes de que el árbitro terminara de contarle a Wheeler hasta 10. El combate continuaba y Dempsey no estaba en el ring. Tenían que intentar que Dempsey volviera al cuadrilátero porque el combate continuaba aún. Y si Dempsey seguía sin estar en el ring cuando empezara el segundo asalto y Wheeler seguía respirando, que era el caso, Wheeler ganaría el combate. Finalmente consiguió abrirse paso hasta el ring y comenzó de nuevo a machacar a Wheeler. Durante los 2 asaltos siguientes, Dempsey continuó atacando al gigante herido. Even the spectators are beginning to flinch at the sight. This is no fight, it's a slaughter, a massacre. Jack Dempsey golpeaba y continuaba golpeando porque su adversario estaba muy lento. Para el final del tercer asalto, el combate se había convertido literalmente en un baño de sangre. Sorprendentemente, Wheeler continuaba en pie aunque apenas podía ver. Hasta que la acumulación de golpes terminó por acabar con Wheeler, que finalmente se quedó en su rincón. Now coming up for round 4, but Willard can't come out for the 4th round. His nose and cheekbone are fractured, ribs broken, half a dozen teeth knocked out, and he's hardly strength enough to rise and shake hands with his conqueror. In this most unusual of fights, an idol has been born. Al igual que Sullivan antes que él, Dempsey se convirtió en un héroe popular. Pero en Estados Unidos ya existían los medios de comunicación de masas y el público se agolpaba para ver el combate en los noticieros. Dempsey era una estrella nacional y el boxeo era el deporte que estaba en boca de todos. El boxeo cambió con Dempsey en el sentido de que se convirtió en algo grande. Después del boxeo, otros deportes también se convirtieron en algo grande, con una gran afluencia de público. Los parlamentarios y los grandes empresarios acudían a verlo, mujeres con pieles y diamantes. El boxeo se puso de moda y se volvió algo muy glamuroso. Dempsey era muy glamuroso. Jack Dempsey fue nuestro primer héroe del deporte desde John L. Sullivan. Y como me dijo él mismo una vez, era una mezcla de todo. Tenía una parte de mormón, una parte de indio, una parte de irlandés y una parte de judío. Vamos, que era un mestizo. Y eso es en lo que se estaba convirtiendo Estados Unidos por sus inmigrantes y la entrada de gente en el país. Él era Estados Unidos. Él era la personificación de ese crisol. El éxito de Dempsey elevó su vida fuera del ring hasta niveles estelares. A pesar del clamor de sus fans para que siguiera peleando, dejó el boxeo y se dedicó al mundo del espectáculo, y en la década de 1920 eso significaba Hollywood. Se metió en ese nuevo medio que se llamaba el cine. Hasta hizo un serial y no tenía ni idea de actuar. Vamos, que no sabía representar lo que es ir de aquí al mostrador y pedir una copa. El cuento de hadas continuó cuando Dempsey se casó con su pareja coprotagonista Estelle Taylor. Con su estilo de vida fácil y atractivo a lo Hollywood ya no tenía hambre de boxear.
Se operó la nariz y se juntó con Charlie Chaplin y Douglas Fairbanks. Ellos eran parte de su grupo. Vivió como un jubilado sin estarlo.